Hola, ¿qué tal? Aquí nos encontramos con un nuevo video de lo que es la materia de ingeniería de yacimientos. Vamos a ver lo que es o lo que son los mecanismos de empuje en yacimientos petroleros. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cuántos tipos existen, cómo funcionan y en qué nos ayudan. Bueno, mecanismos de empuje sería otro tipo de nombre, o mecanismo de producción, índice de empuje. Bueno, los mecanismos de producción se refieren a las fuerzas naturales del yacimiento que hacen que los fluidos se muevan hacia los pozos y sean producidos. O sea, básicamente se distinguen 7 tipos de mecanismos de producción, que son los siguientes. El primero es la expansión roca-fluido, el segundo empuje por gas en solución, el tercero empuje por capa de gas, el cuarto empuje por segregación gravitacional, el 5 empuje hidráulico, el 6 compactación, y pues el 7 es la combinación de uno de dos o más mecanismos de empuje. Prácticamente son los responsables de que exista la producción desde el yacimiento hasta el pozo. Bueno, vamos a ver el primero, que es el empuje por expansión roca-fluido. Cada yacimiento es compuesto por una única combinación de su forma geométrica, propiedades de roca, fluidos y mecanismos primarios de producción primaria. Bueno, aquí tenemos un esquema del yacimiento. La parte negra es el petróleo, y aquí vemos cómo pues cuando decae la presión, la roca pues prácticamente al estar comprimida se expande, y esto provoca que esta presión que ejerce la roca sobre el fluido pues pueda alcanzar la producción. Inicialmente tenemos un yacimiento con presión mayor a la presión de burbuja, un yacimiento bajo saturado, con la siguiente característica: pues tiene gas en solución, aceite, agua con nata y roca almacenadora. Posteriormente, que la presión declina, pues pasan dos fenómenos. Primero, la expansión de la roca y los fluidos, que van en parámetro de la compresibilidad de cada uno de estos términos. Y segundo, la compactación de la roca. Ok, que es prácticamente lo que ocurre en la roca cuando se declina la presión. Si hay una disminución de presión, se reduce el volumen poroso, y al disminuirse ese volumen poroso, pues expulsa el aceite o el agua del poro rocoso. Y una característica importante es que el RS es constante, obviamente porque estamos hablando de un yacimiento pues saturado. Características importantes: ocurre como tal cuando existe una sola fase, en este caso el aceite. Es el resultado combinado de la expansión de la roca y de los fluidos. En muchos casos es el responsable del empuje hidráulico por la expansión del agua del acuífero, en algunos casos. En el caso de yacimientos de gas o condensado, la recuperación es alta por la compresibilidad elevada del gas. En el caso de yacimientos de petróleo, la recuperación es baja debido a la baja compresibilidad del crudo. Entonces, este mecanismo de empuje prácticamente en el petróleo muchas veces es mínimo, ¿no? Pero en yacimientos de gas sí es demasiado alto. Sus principales indicadores son, para saber o tener una idea de que tenemos un empuje por expansión roca-fluido, es que tenemos una rápida declinación de la presión. La relación gas-petróleo permanece constante hasta que el yacimiento alcanza la presión de burbuja, y a partir de este momento se hace presente el empuje por gas en solución. ¿Okay? Son los principales detectores para saber que tenemos eh, un empuje por expansión roca-fluido. El segundo tipo de empuje que vamos a ver es el empuje por expansión por gas en solución. Cuando la presión disminuye hasta el punto de burbuja, el gas disuelto comienza a separarse del petróleo, y como este gas libre es más compresible que el petróleo, la presión declinará más suavemente. Este proceso se conoce como empuje por gas en solución, y su eficiencia depende de la gran parte de la cantidad inicial de gas disuelto. Okay. Tenemos un esquema. Tenemos aceite, y en ese aceite pues hay gas en solución. A medida que se alcanza la presión de burbuja, se empiezan a liberar las partículas de gas, y estas, como efecto tipo pistón, empiezan también a aportar energía a la producción. ¿Okay? La liberación del gas del aceite y la subsecuente expansión del gas en solución
con una reducción o declinación de presión. Como en este caso la presión es igual o menor a la presión de burbuja, aquí podemos verla en esta gráfica, cómo decae hasta el punto de burbuja, y veamos cómo se venía cayendo la presión con una pendiente abrupta y de repente como que fue una pendiente suave. Esto es debido a las burbujas. Las burbujas del gas son liberadas a través del espacio poroso. Estas burbujas se expanden y fuerzan al aceite a salir del espacio poroso. ¿Ok? Entonces, ese lugar que están ocupando ahora las burbujas, pues lo tiene que quitar o desalojar o dejar el aceite. Y por eso pues sale. Vamos a ver las características importantes que tiene el empuje por expansión por gas en solución. Ocurre por la expansión de gas disuelto que sale de la solución cuando disminuye la presión. Predomina cuando no hay otra fuente natural de energía, como un acuífero o una capa de gas. Este es el principal mecanismo de producción, cuando no existe ni el acuífero ni la capa de gas. 3. Es bajo factor de recuperación del crudo, o sea, estamos hablando de un 25% de la recuperación del aceite, depende por la expansión del gas en solución, excepto si el efecto gravitacional es de importancia. Ya lo vamos a ver más adelante. Sus principales indicadores son rápida declinación de la presión y de la tasa de producción. ¿Okay? Obviamente al liberarse el gas, pues ese volumen que ocupaba el gas ya el aceite ya va a disminuir el volumen de aceite producido. ¿Okay? 2. La relación gas-petróleo se eleva rápidamente por cierto periodo y luego baja también rápidamente. Al liberarse ese gas, se empieza a aumentar lo que es el RS o la relación de solubilidad y después se empieza a disminuir debido a que ya se libera el gas. Vamos a ver un ejemplo de yacimiento que produce por expansión de gas en solución. Bueno, lo que es la línea verde es la producción por día, lo que es la línea amarilla es la presión y lo que es la línea roja es la RS o relación gas-petróleo. Como podemos ver, la tasa de producción aumenta de golpe porque como se están expandiendo todavía el gas que está en solución, esta va aumentando la presión del yacimiento, vamos a decirlo así, no aumentando, sino que aportando la energía. Pero va a llegar un momento donde se va a liberar la última molécula de gas, burbuja de gas, y ya ahí va a decaer la producción. Como podemos ver, la presión se empieza a declinar de manera gradual, pero va a llegar un momento donde se va a declinar completamente. Bueno, la relación gas-petróleo, ¿qué va a ocurrir? Como se está liberando el gas, aumenta de golpe. ¿Okay? En esta etapa de aquí, el gas todavía no se ha liberado, sino que se está expandiendo esas burbujas de gas que están disueltas. Y llega un momento donde se empieza a liberar, entonces el volumen de gas disminuye. Y en la fórmula del RS, si sabemos bien, el volumen de gas viene en la parte del numerador y al ser más chico pues disminuye el cociente. ¿Ok? Entonces prácticamente aquí podemos explicar el comportamiento de un yacimiento que produce por expansión de gas en solución. Bueno, el siguiente mecanismo de empuje es por capa de gas y resulta de la reducción de presión debido a la producción de fluidos. Si un yacimiento tiene capa de gas inicial, esto quiere decir que la presión inicial en el contacto gas-petróleo es equivalente a la presión de burbuja del yacimiento del petróleo. Debajo del contacto gas-petróleo, la presión de burbuja y la cantidad de gas disuelto usualmente permanece constante a medida que la presión del yacimiento aumenta con la profundidad. Okay. Como podemos ver aquí en el esquema, ese gas que se está liberando pues va a agarrar lo que es la parte alta por densidad. Y esa capa de gas lo que va a ocupar es como un efecto tipo, va a causar un efecto tipo pistón y va a empujar el petróleo y lo va a ayudar a salir. Aunque la presión del yacimiento es igual a la presión de saturación o de burbuja solamente en el contacto gas-petróleo,
El petróleo y el gas están en equilibrio y se dice que el petróleo está saturado. Estos yacimientos producen por el mecanismo de empuje de capa de gas, ya que debido a su compresibilidad el gas se expande y ayuda a expulsar el petróleo. Sí, lo podemos ver en la imagen. Este gas que está en la capa que se está expandiendo, pues tiene que sacar el petróleo. Características importantes. Número 1, la presión declina suavemente porque pues el gas se está liberando. 2, expansión de la capa de gas o expansión de gas en solución. Están presentes los dos empujes. 3, poca o nula producción de agua. El factor del 4, el factor de recuperación aumenta en proporción al tamaño de la capa de gas. Si mientras más grande sea la capa de gas, pues va a ser el factor de recuperación. 5, resulta de la reducción de presión debido a la producción de fluidos. 6, para ser efectiva se necesita una capa original de gas formada por segregación gravitacional. 7, la producción no controlada de gas reduce su efectividad. O sea, yo tengo que controlar el gas que estoy produciendo porque puedo tener un problema más adelante de gas. Se me puede invadir la zona de aceite con la de gas por la diferencia de presiones y pues voy a producir en lugar de aceite gas. Entonces debe de ser controlada. 8. Una segregación gravitacional efectiva requiere de un yacimiento uniforme con alta permeabilidad vertical, espesor considerable o apreciable. Entonces, como el gas es menos denso que el aceite, tiende a irse verticalmente hacia arriba, por lo cual necesitamos tener buena permeabilidad vertical para que este fenómeno de expansión por capa de gas ocurra. Número 9. El factor de recuperación está entre 25 y 55%. Entonces sí vemos que es considerable este mecanismo. Se caracteriza por los siguientes signos. ¿Cómo vamos a saber o cómo nos podemos dar una idea de que tenemos expansión de la capa de gas? Baja declinación de la presión del yacimiento y de la tasa de producción. La relación gas-petróleo aumenta lentamente y para evitar que suba bruscamente, lo cual es lo que no queremos, los pozos alcanzados por la capa de gas deben ser cerrados. Aquí vemos un ejemplo de un yacimiento que produce por capa de gas. Vamos a ver lo que es la producción. La producción de crudo aumenta al inicio de su vida del yacimiento y después se declina, pero se mantiene una declinación leve, no brusca, como en el ejemplo de la expansión roca fluido o expansión de gas en solución. En este caso la relación gas-petróleo aumenta gradualmente, no es como la de expansión de gas en solución que aumentó un pico de golpe y después cayó. No, aquí va aumentando gradualmente porque pues la capa de gas pues se va expandiendo gradualmente. Y como podemos ver, la presión declina levemente, no como en el caso de expansión de gas disuelto que cae de golpe. ¿Ok? Entonces este es un ejemplo típico de un yacimiento que produce por capa de gas. El siguiente mecanismo de empuje es por segregación gravitacional. Y esto ocurre como resultado de la diferencia entre la densidad de los diferentes fluidos del yacimiento. ¿Okay? En este caso tenemos agua, aceite y gas. Los fluidos del yacimiento a su vez están sujetos a fuerzas de gravedad, evidenciando la relativa posición de ellos en el mismo. Gas en el tope y agua en la brecha. Como podemos ver aquí, si tenemos nosotros una estructura que tiene un buzamiento, una inclinación, pues el gas va a tender a irse a la parte de arriba, ¿eh? Y el crudo, por tener mayor densidad, va a tender a irse a la parte de abajo. Entonces, por efecto de la gravedad, el gas va a querer salir primero. Entonces, este es el efecto de radiación gravitacional. Probablemente está presente en todos los yacimientos, pero en realidad en su aporte realmente se observa muy poco en yacimientos. Características importantes. 1. El gas libre a medida que sale del petróleo se mueve hacia el tope del yacimiento, mientras que el petróleo hacia abajo debido a la permeabilidad vertical. Aquí lo podemos ver. Se libera el gas, se va para arriba. En medio queda el petróleo y abajo queda el agua.
¿ok? Ese efecto ocurre mucho en las que son las fallas inversas. 2. En yacimientos que tienen un gran buzamiento, en este caso el petróleo se mueve hacia abajo y el gas hacia arriba, pero el flujo es paralelo al ángulo de buzamiento en vez de ser perpendicular a este. Entonces el flujo va a ser así, inclinado, paralelo al ángulo de buzamiento. ¿Ok? Y esto nos ayuda mucho. Podemos ver en esta imagen. 3. Si no se considera el aspecto económico, este es el mecanismo de empuje primario más eficiente. Y nos referimos a aspecto económico porque perforar este tipo de estructuras, estos tipos de yacimientos, pues es un poco complicado. ¿Okay? El siguiente empuje que vamos a ver es el empuje hidráulico. Y este se presenta debido a la disminución de presión en el yacimiento. Se origina la expansión de un acuífero que lo subyace, desplazando de esta manera el petróleo hacia los pozos productores. La eficiencia de este tipo de empuje está controlada principalmente por el tamaño del acuífero y la permeabilidad de la roca de yacimiento. Dado que la compresividad del agua es pequeña, se requiere acuíferos de gran tamaño para que exista un empuje hidráulico efectivo. También se requiere una permeabilidad alta, de tal forma que exista una rápida comunicación entre el yacimiento y el acuífero. Prácticamente, como vemos en la imagen, el agua que está debajo del petróleo por densidad va a empujarlo. O sea, el petróleo va a empezar a perder fuerza o presión, entonces el acuífero va a empezar a meterse y a ocupar los espacios que tenía el petróleo y prácticamente lo va a empujar. Muchos yacimientos están bordeados por su periferia por acuíferos. El influjo de agua comúnmente viene dado por un acuífero de flanco o de fondo, flanco a un costado. Sin embargo, es factible una combinación de ambos. Vemos la imagen, tenemos el petróleo y viene un acuífero por los flancos y empiezan a empujar al petróleo. En esta imagen tenemos un acuífero que está por debajo y empuja al petróleo. El empuje hidráulico viene dado por movimiento entre los poros originalmente ocupados por el aceite, reemplazándolo y desplazándolo hacia los pozos productores. Entonces, como lo mencionamos, ese aceite producido deja el espacio y pues se mete el agua. Entonces es como cuando cortas a tu novia y están todos los zorros detrás de ella y van y se meten. O sea, es lo mismo. Ejemplo de yacimientos que producen por empuje hidráulico. Bueno, vamos a ver este yacimiento, este histórico de producción. Lo que podemos ver es que la producción de aceite inicialmente aumenta de golpe. ¿Por qué? Porque como el acuífero es activo, va a llegar un momento donde ya la presión se va a estabilizar, entonces la presión del volumen de aceite producido va a decaer. Sin embargo, la producción de agua va a aumentar. En este momento entra lo que es el acuífero. Bueno, el efecto del acuífero. La relación gas-petróleo pues se mantiene. ¿Por qué? Porque al entrar más energía al yacimiento, la presión del yacimiento pues se mantiene. Esta energía es suministrada pues por el volumen del acuífero que está entrando. ¿Okay? Entonces la presión del yacimiento no decae de golpe, sino que se mantiene prácticamente constante. Aquí lo podemos ver bien en el comportamiento de la presión, cómo se mantiene constante. ¿Okay? La presión. Aquí podemos ver cuando entra el efecto del acuífero, la presión iba decayendo y aquí como que empezó su pendiente a normalizarse de manera horizontal. Bueno, el siguiente empuje es empuje por compactación de la roca. Y tomando en cuenta la roca almacenadora, si la presión de yacimiento desciende, la roca tiende a expandirse, es decir, se produce una reducción de volumen poroso, puesto que el espacio que presenta menos esfuerzo o resistencia a dicha expansión. En dicho volumen se encuentra el fluido, que a causa del fenómeno mencionado se desplaza hacia el pozo por representar una zona de menor presión. Bueno, prácticamente cómo ocurre esto. Este tipo de mecanismo empuje realmente es nulo en los yacimientos, sobre todo en yacimientos profundos, donde la compactación pues es, es muy grande. Sin embargo, en yacimientos
someros como de 300 metros, 500 metros, donde la zona es poco consolidada, prácticamente hay como un reacomodo de los granos, ¿no? O de la roca. Es muy raro ver este tipo de mecanismo de empuje. Me tocó verlo en un Samaria neógeno de inyección de vapor, donde hacíamos un balance de materia y no se podía determinar el volumen porque no considerábamos este mecanismo. Entonces, puede ser que en este tipo de yacimientos someros se dé. Entonces, en la literatura está documentado, pero normalmente en la práctica no se toma en cuenta. El siguiente, pues prácticamente es el empuje combinado. Es la combinación de más de un tipo de empuje durante la vida productiva del yacimiento, bien sea en forma alternada o simultánea. En ambos casos se dice que el yacimiento produce por empuje combinado. Por ejemplo, en el caso aquí, que nos mostramos en la imagen, tenemos una producción por expansión de capa de gas y por empuje hidráulico, aparte de la expansión roca-fluido y aparte del gas en solución. Entonces tenemos un empuje combinado. Prácticamente este tipo de empuje combinado está presente casi en todos los yacimientos y, y es el que nosotros determinamos o consideramos cuando hacemos nuestro análisis de balance de materia. Y por último vemos una gráfica donde podemos ver cómo se relaciona las presiones con el factor de recuperación de acuerdo al tipo de empuje. Y como podemos ver, el que tiene menor impacto en la producción o en la recuperación de petróleo en un yacimiento es la expansión roca-fluido, dando alrededor de un 5 o 7% de recuperación del aceite. El siguiente sería el gas en solución. Como podemos ver, este igual ya tiene una recuperación después del 20%, que es baja. Sin embargo, en la capa de gas, vemos que a medida que se expande la capa de gas, se libera aceite, se libera el gas en el aceite, tenemos un factor de recuperación del 30%. Los que nos dan más factor de recuperación es la segregación gravitacional, ¿okay? Porque prácticamente la energía la pone el efecto de la gravedad hasta de un 60%. Y en el caso de empuje hidráulico tenemos hasta un 50%. Como podemos ver aquí, la presión se mantiene, se quiere mantener, se decae gradualmente. ¿Okay? En el caso de la expansión del fluido, la presión del yacimiento decae de golpe, al igual que el gas en solución. Entonces prácticamente con esta gráfica lo que nosotros prácticamente queremos es tener empuje hidráulico o segregación gravitacional. Pero bueno, todos los mecanismos de producción son importantes. Aquí vamos a dejar este tema. En el siguiente video que vamos a hacer más adelante de balance de materia, vamos a explicar cómo se calculan los índices de empuje de acuerdo al análisis hecho por la ecuación de balance de materia. Nos vemos, deja tu comentario y tu like para que más personas lo puedan ver.